Bien, muy buenas noches ya con cada uno de ustedes, hermanos, familiares, amigos, todos aquellos que en estos instantes y minutos van a ir conectándose a a esta señal en vivo. Estamos pues muy contentos, muy alegres de poder saber de ustedes y esperamos que en el transcurso de esta enseñanza, de esta prédica, puedan hacernos llegar sus saludos, sus pedidos de oración, hacernos saber de ustedes. Realmente pues les extrañamos cuando uno viene. Bueno, ahorita estamos desde mi oficina transmitiendo y predicando pues la palabra de Dios. Estoy aquí en compañía de mis hijos, de mi esposa. Y espero pues que cada uno de ustedes, en especial los hermanos de la iglesia, también puedan estar como familia reunidos. Y en la mañana estuvimos dando algunas indicaciones para todos los que son familia, para todos los que son iglesia, de poder prepararse para poder compartir esta noche y celebrar lo que siempre hacemos, la Santa Cena o la Mesa del Señor. Entonces, mientras damos algunos minutos para que más hermanos, amigos, familiares puedan conectarse, el tema del día de hoy obviamente pues tiene que ver con el entender y saber nuestro propósito, ¿no? Yo sé que en medio de esta circunstancia muchas personas no saben qué hacer, obviamente de pensar en todo lo que va a venir después de ello, ¿no? Quizás pérdidas de trabajo, crisis económica. Algunos han perdido quizás la razón de ser, pero como hijos de Dios, como iglesia, es algo que no podemos hacer y la palabra de Dios pues nos lo dice claramente y es lo que queremos compartir con ustedes en esta noche. Así que vamos a dar gracias a Dios para ir comenzando. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias el poder estar reunidos, Señor, como familia a través de este medio. Te damos toda la gloria y la honra a ti, el permitirnos, Señor, llegar a cada familia, a cada hogar, incluso, Señor, por aquellos que quizás nunca han asistido a esta iglesia, a este local para oír tu palabra. Pero hoy, Señor, nos abren las puertas de sus hogares para llevar una palabra de ánimo, de esperanza. Oramos por ellos, Señor, por todos aquellos que están sin esperanza, que han perdido el gozo y la paz, que no saben qué hacer, Señor, en este tiempo y en los días que vendrán. Señor, pon en nuestros labios una palabra para cada uno de ellos. Toda la gloria y toda la honra te damos a ti por siempre. Amén y amén. Bueno, nuevamente un saludo a todos ustedes. Los amamos en el amor de Cristo. Un abrazo a la distancia, aunque nos han prohibido pues tocarnos, abrazarnos, pero en la familia como hermanos podemos pues hacerlo. Así que vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios. El día de hoy vamos a hablar o a recordar lo que son los propósitos de la iglesia. La gente en su mayoría que no tiene a Dios quizás no tiene una razón de ser, no tiene un propósito en la vida. Muchos lo andan buscando, pero no es lo que la iglesia debe pasar. La iglesia tiene un propósito. Y cuando hablo de iglesia me refiero pues a todos aquellos redimidos, aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús, en su obra, en la cruz, aquellos que han aceptado a Jesucristo como Señor, como Salvador, como su Redentor. La iglesia obviamente no es un local, la iglesia somos cada uno de nosotros que hemos hecho a Jesucristo nuestro Redentor, nuestro Salvador. ¿Cuáles son los propósitos de la iglesia? Porque podemos estar en cuarentena, podemos estar en un aislamiento social, como se le ha denominado. Ya la semana pasada
hemos estado hablando de lo que significa el número 40, de donde se deriva también la palabra cuarentena. Pero como iglesia no hemos perdido y no tenemos por qué dejar de lado nuestros propósitos, porque con cuarentena o no, en aislamiento social o no, seguimos teniendo propósito. Hay un plan de Dios para la iglesia y se tienen que seguir cumpliendo aún en medio de este aislamiento, aún en medio de las circunstancias que puedan venir, aún en medio de las crisis que mañana más adelante puedan presentarse. Y básicamente vamos a hablar de 3 de ellos. Amén. Y para ello nos sirve pues la cruz, ¿no? Dice que la cruz tiene un palo vertical que ha de apuntar obviamente pues al cielo. Y tenemos un propósito supremo, un propósito que engloba a todos los demás, ¿no? El propósito de la iglesia, como lo dice la palabra de Dios, es la gloria de Dios, es adorar a Dios. Y si ustedes se dan cuenta, pues, teniendo las puertas abiertas, en aislamiento o no, como iglesia tenemos que seguir, ¿qué? Tenemos que seguir adorando a Dios. Ahora, ¿por qué hay que adorar a Dios? No, obviamente uno diría, bueno, porque Él es Dios. Y sí, obviamente adoramos a Dios por el hecho de que Él es Dios, de que Él es, el que nos creó. Pero en el libro de Efesios capítulo 1, y los invito a abrir sus Biblias ahí donde se encuentren, en Efesios capítulo 1, ahora obviamente voy a leer esta versión que dice, edición ilustrada del Nuevo Testamento viviente, ¿no? Una versión de la Biblia que Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6 dice lo siguiente. Efesios capítulo 1, versículos del 4 al 6. Yo, como le digo, lo voy a leer en esta versión que dice de la siguiente manera. Hace mucho tiempo, antes de que formara el mundo, Dios nos escogió para que fuéramos suyos a través de lo que Cristo haría por nosotros. Y resolvió hacernos santos, intachables, por lo que hoy nos encontramos revestidos de amor ante su presencia. Su inmutable plan fue siempre adoptarnos en su familia, enviando a Cristo para que muriera por nosotros, y esto lo hizo voluntariamente en todo sentido. Alabemos a Dios por la extraordinaria gracia que nos mostró y que derramó en nosotros al enviar a su amado Hijo. En esta porción de la Escritura podemos pues resumir quizás los aspectos más importantes y las razones por las cuales nosotros debemos de adorar a Dios. Amén. Dice obviamente porque Él decidió y nos escogió, dice la palabra de Dios, nos escogió para que fuéramos suyos a través de lo que Cristo haría por nosotros. Amén. Entonces, en estos textos vemos la centralidad de la obra de Cristo. Es gracias a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario que Él obviamente, o que podemos hoy acercarnos a Dios y los propósitos o las razones por las cuales debemos de adorar a Dios. Dice que nos escogió. ¿Y qué más? Resolvió hacernos santos e intachables,
por lo que hoy nos encontramos revestidos de amor ante su presencia. Y no solo ello, dice también que debido a todo esto, o su inmutable plan fue siempre adoptarnos en su familia, enviando a Cristo para que muriera por nosotros. ¿Cómo no adorar a Dios? ¿Cómo no darle gracias si voluntariamente? Porque a Dios nadie lo obligó a salvarnos, a redimirnos, a enviar a su Hijo. Dios decidió, Dios lo hizo voluntariamente. Jesucristo de igual manera. Hemos compartido que Jesucristo jamás fue una víctima de las autoridades religiosas ni de las autoridades políticas. La Biblia dice que Jesucristo se ofreció a sí mismo, un sacrificio voluntario. Él no fue una víctima, Él se dio a sí mismo. Entonces es a través de lo que Cristo hizo que nos adoptó, que estamos en su presencia, que hoy podemos ser llamados hijos suyos. Es gracias a lo que Cristo hizo, pues, que su gracia fue derramada sobre cada uno de nosotros. Por esto y otras razones más, ¿cómo no adorar a Dios? O sea que nuestra adoración a Dios no es solo por el hecho de que Él es Dios. Reconocemos todo lo que Él ha hecho por nosotros en nuestras vidas y sigue haciendo. Y como le digo, como iglesia, este propósito no cambia. No importa la circunstancia, no importa dónde estemos, el lugar, nuestra condición, tenemos que adorar ¿a quién? Tenemos que adorar a Dios. Y esto nos lo demostró pues Pablo, Silas cuando estaban en la cárcel, ¿no? Ustedes recordarán pues que ellos habían sido azotados, habían sido metidos en la prisión con los pies en el cepo, y era la medianoche, y dice que ellos en vez de estar lamentándose y quejándose, ¿qué estaban haciendo? Alabando y adorando, a tal manera de que los presos lo oían, ¿no? Ustedes pueden ver el libro de Hechos, es que no hay razón o circunstancia que uno puede estar pasando que impida a nosotros como iglesia, como hijos de Dios, dejar de adorar a Dios. En las buenas, en las malas, cuando todo está bien, cuando todo está mal, nuestro propósito es adorar a Dios. Y es cuando uno adora a Dios, pues que viene ¿qué cosa? Que viene liberación, que viene transformación. Recordemos que Pablo y Silas dice que cuando adoraron vino un terremoto, las cadenas se cayeron, y hoy obviamente pues la gente está encadenada de muchas cosas. Hay espíritus de temor, de incertidumbre, hay pánico, hay desesperación. Hemos visto hace algunos días o cuando esto empezó como la gente iba a los supermercados, compraba cosas, ya parecía obviamente pues el fin del mundo, el apocalipsis. La gente estaba desesperada y son esos temores, esas dudas los que la tiene ¿qué cosa? Atada, encadenada. Pero es cuando uno adora, alaba al Señor, que esas cadenas, ¿qué cosa? Que esas cadenas se rompen, que esas cadenas caen, uno es libre de ello, viene la paz de Dios, el gozo del Señor, el cual nos fortalece, viene pues la alegría a nuestra alma, a nuestro corazón, porque obviamente pues el único que puede darnos verdadero gozo es el Señor. Amén. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que iglesia, no hay razón para dejar de adorar a Dios. Tenemos que seguir haciéndolo y que la gente nos escuche. Amén. Hoy estamos en nuestras casas, obviamente nos han impedido pues salir de ellas, pero hoy gracias a Dios tenemos quizás pues un equipo de sonido. Bueno, alabemos y adoremos a Dios y que los vecinos nos escuchen, ¿verdad? Que ellos nos escuchen, que nosotros, mientras otros no saben qué hacer, nosotros sí sabemos qué hacer. Celebrarle fiesta al Señor. Ustedes recordarán en el libro de Éxodo, capítulo 5,
libro de Éxodo, capítulo 5, versículo 1, cuando Dios se dispuso a liberar al pueblo de Israel de Egipto, ¿qué cosa dijo? Envió Dios a Moisés delante de Faraón con el siguiente mensaje. Éxodo 5:1 dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Cuál fue uno de los propósitos por el cual Dios liberó a su pueblo de Egipto? Dice, para que le celebraran, ¿qué cosa? Le celebraran fiesta en el desierto. Amén. Y nuestra adoración a Dios pues no tiene que ser como a veces la idea que uno tiene, ¿no? Donde uno quizás se sienta y entra pues, ¿no? Como quien dice pues en un trance, algo, y adora. No, el adorar a Dios tiene que ver con ¿qué? Con una fiesta. Tiene que ver con el cantarle, con el celebrarle, con el gozarnos delante de su presencia. La gente podrá decir, pero no hay motivo para celebrar, no hay motivo para reír. Sí lo hay. Hemos visto en Efesios 1 de que Él, ¿qué cosa hizo? Nos redimió, nos adoptó hijos suyos, nos ha cubierto con su gracia, nos ha sellado. Si hay razones para adorar, para celebrar, para seguir gozándonos en el Señor. Entonces ese es el primer y principal propósito. Amén. Vemos que aunque Pablo y Silas estaban en la cárcel, ellos seguían cumpliendo con este propósito porque seguían ¿qué? Seguían adorándole, seguían cantándole, seguían celebrándole. Nosotros, en medio de esta situación, ¿qué tenemos que hacer o qué debemos seguir haciendo? Lo mismo. Por eso que estamos aquí hoy delante de ustedes también compartiendo la palabra de Dios, porque no hay razón para no hacerlo. Amén. No hay razón para no hacerlo. Nos debemos ¿a quién? Nos debemos al Señor y le seguiremos adorando. Un segundo propósito que encontramos en la palabra del Señor tiene que ver con el evangelizar. Ustedes recordarán la gran comisión. Hay dos cosas en ella, ¿no? Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Al que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿no? Y el que no creyere será condenado, ¿no? Entonces, el otro propósito de la iglesia, ¿cuál es? Evangelizar. ¿Qué cosa es evangelizar? Bueno, dar testimonio de lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros, porque uno no predica o uno no evangeliza de algo que le han dicho. Uno evangeliza, uno da testimonio de algo que ha experimentado. Eso es un testigo, ¿no? En Hechos dice, y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y un testigo es alguien que ha estado allí, alguien que lo ha visto, alguien que lo ha experimentado, alguien que ha sido parte de. Y como iglesia, como hijos de Dios, nosotros ¿qué cosa hemos experimentado? No es que nos hayan simplemente predicado o que hayamos creído una porción de la palabra de Dios, que obviamente tenemos que creerla, pero es en el momento en que Cristo Jesús vino a ser Señor de nuestra vida, que tenemos algo que contar. Porque obviamente Él nos transforma, Él nos cambia, Él nos perdona, nos hace nuevas criaturas, en fin, todo lo que siempre enseñamos y compartimos. Entonces, ¿qué testificamos nosotros? No lo que dice un libro solamente, sino que lo que dice ese libro efectivamente es algo que yo he experimentado. Él me ha cambiado.
Él me ha transformado, Él me ha liberado, Él me ha sanado, Él me ha traído paz, Él me ha liberado de cadenas de aflicción, de temor, de traumas. De eso yo doy testimonio. No solamente porque la Biblia lo dice, sino porque lo que ella dice efectivamente ha sucedido conmigo. Si uno dice que, bueno, ¿yo de qué voy a testificar? ¿Yo de qué voy a predicar? Bueno, habría que preguntarse pues si realmente eres hijo o no de Dios, porque todo aquel que es hijo de Dios, todo aquel que ha experimentado la salvación, tiene algo que decir. Sea pequeño, sea grande, no interesa, tiene algo que decir. Y eso es lo que tenemos que hablar, ¿no? Entonces el segundo propósito es evangelizar, es dar testimonio. Yo siempre le digo, bueno, a ustedes que me están viendo, hermanos de la iglesia, ¿no? Que así uno tenga un día de creyente, ya tiene que predicar. No necesariamente hay que pasar por un instituto, una academia, haber terminado todo un programa de discipulado para que recién uno empiece a predicar. No, desde el instante que uno se convierte, le entrega su vida a Cristo, ya tiene algo que decir. Porque algo tiene que suceder en ese momento en tu vida. O te inunda una inmensa paz, o tu corazón afligido se llena de un gran gozo, o tu vida es transformada y si estabas enfermo experimentas la sanidad del Señor. Algo pasa. Y aunque sea algo pequeño, y hay algo para contar, y hay algo para testificar. Y hoy que uno pues está quizás aislado, uno dice, bueno, pero ¿a quién le voy a predicar? Bueno, todos podemos salir, o uno o dos miembros pueden salir ¿a qué? A hacer compras. Al mercado, puede ir a la farmacia, puede ir al banco, en fin, puede dirigirse a un hospital. Y uno se va a cruzar con personas. Amén. Yo he tenido en estas últimas semanas, bueno, en medio de toda esta situación, muchas personas, bueno, no muchas, algunas personas, bueno, saben todos pues que soy pastor, me miran y me dice, pastor, falta poco. Yo lo miro y le digo, bueno, sí, falta poco. Y no es alguien que venga a la iglesia, no es alguien que congregue, pero todos sabemos que este mundo va camino a algo. La iglesia espera la llegada o la venida de su Señor. La iglesia espera a Jesucristo. El mundo está esperando ¿qué? El fin del mundo, el apocalipsis. Amén. La gente sabe, creyente o no creyente, sabe que lo que dice la Biblia es verdad, ¿no? Y hoy todo el mundo está pensando pues en eso, ¿no? Que ya el tiempo está cerca y está cerca obviamente, pero todo depende de dónde te encuentres tú para mirar ese tiempo con expectativa o con temor o preocupación. Los que estamos en Cristo lo esperamos ¿con qué? Con expectativa. Hace algunas semanas, Iglesia del Señor, proclamamos un ayuno aquí en la iglesia, recordarán todos los que participaron, y ustedes se darán cuenta de cuál fue el motivo o la razón de este ayuno, antes de que sucediera todo lo que está pasando, para que la lluvia tardía sea derramada sobre toda la tierra, como dice el libro de Joel. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sucedió en Pentecostés la lluvia temprana, pero hoy tiene que acontecer ¿qué cosa? La lluvia tardía. ¿Y para qué va a servir esta lluvia? Para levantar la gran cosecha. Hombres y mujeres viniendo al conocimiento de Cristo Jesús. Porque muchos se darán cuenta que aquello que estaba escrito, de una u otra manera, viene a su cumplimiento. Así que iglesia,
tenemos que seguir, ¿qué cosa? Predicando. Ahora, los que no puedan salir de ello, ¿cómo le hago? Bueno, tenemos estos medios, estas redes, ¿verdad? Para poder contactar con nuestros amigos. Y hoy más que nunca muchas personas, tienen preguntas. Y si tú has sido un fiel creyente o has dado testimonio de tu fe, ¿a quién creen que esa gente va a buscar? Obviamente te va a buscar a ti, porque tú debes tener las respuestas. Y las tenemos si es que leemos la palabra de Dios. Amén. Entonces, el estar aislados en cuarentena o como se le llame, no impide que adoremos a Dios y no impide que sigamos, ¿qué? Evangelizando o dando testimonio de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver un tercer y último propósito. Entonces, ¿qué cosa? Otra parte de la comisión es ir y hacer discípulos. Y esto obviamente tiene que ver con la edificación de la misma iglesia, ¿no? Otra de las razones de ser iglesia o del propósito de la iglesia es ser, ¿qué cosa? Edificada, discipulada. Y esto Dios lo hace usando diferentes medios. Obviamente su palabra. Nosotros somos edificados, somos alimentados a través de la palabra de ¿qué? De la palabra de Dios. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Entonces la palabra de Dios es lo que nos edifica, lo que nos trae crecimiento, pero también el Señor ha dado pues al cuerpo de Cristo ministerios, ¿no? Y de ahí la razón de que algunos sean llamados pues a pastorear, ¿no? A cuidar, a guiar, a enseñar a la iglesia. Bueno, hay pastores, hay evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, pero ellos solo tienen una tarea: perfeccionar a los santos, edificar a la iglesia, para que ésta cumpla la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? Bueno, el ministerio de la reconciliación, evangelizar o dar testimonio. Entonces, otra de las razones, uno puede leer el libro de Éxodo, no solo fue obviamente para que le hagan fiesta al Señor, ¿no? O adorarle. Dice Éxodo capítulo 7, versículo 16, la segunda razón por la cual Dios liberó a su pueblo. Éxodo 7, 16, dice de la siguiente manera: así ha dicho Jehová, el 16, 7, 16, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Entonces, vemos que Dios no solo liberó a su pueblo para que le haga fiesta, para que le adore. El otro propósito es ¿para qué? Para que le sirva. Amén. Y con ese propósito, pues, estamos nosotros. Poder servir a Dios. Lo podemos hacer desde la iglesia o en todo lugar donde nosotros nos encontremos. Dice en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 37, dice que había ahí una anciana, una persona de la tercera edad, o mejor dicho, de la cuarta edad, porque ya tenía más de 80 años, tenía un poquito más de 100, ¿no? En el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 37,
Libro de Lucas, capítulo 2, versículo 37 dice: y era viuda, ¿no? Se está refiriendo a esta mujer que se llamaba Ana, pueden leer el versículo 36, dice, y era viuda 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Si era viuda de 84, hace 84 años, que se haya casado a los 13, 14 años, como era costumbre en esa época, estamos hablando pues de una mujer que está bordeando los 100 años o tiene un poco más de 100 años. Pero ella seguía cumpliendo su propósito, uno de sus propósitos. ¿Y qué hacía? La Biblia dice que ella servía en el templo. O sea, seguía sirviendo ¿a quién? Seguía sirviendo a Dios. Y una manera en que ella lo hacía era a través de ¿qué? De sus ayunos y de sus oraciones. Algunos se preguntarán, pues claro, ¿uno podrá seguir sirviendo a Dios en cuarentena? Claro que sí, ¿verdad? Podemos seguir y debemos seguir sirviendo a Dios, no solo predicando a las personas que nos crucemos en el camino, sino también con qué, como lo hacía esta mujer. ¿Y qué hacía? Dice que servía a Dios con qué, con ayunos y oraciones. ¿Y podemos orar estando en cuarentena? Sí. Claro que sí. ¿Podemos ayunar estando en cuarentena? Claro que sí. De ahí pues que, como hemos informado a todos los hermanos de esta iglesia Palabra de Vida, el día miércoles estamos llamando a un ayuno, a todos ustedes hermanos, a un ayuno general este día miércoles. Amén. Ya estaremos dando algunas indicaciones vía WhatsApp, pero este miércoles todos juntos vamos a servir a Dios. ¿Y lo vamos a hacer de qué manera? Ayunando. Y obviamente hay muchas cosas por las cuales puedes convocar este tiempo de oración y de ayuno. Que el corazón de todas las personas obviamente se abra a la palabra de Dios, se abra a Jesucristo y puedan ellos disfrutar y gozar de lo que nosotros tenemos. Obviamente nosotros no tenemos temor, tenemos fe, porque de una u otra manera sabemos que todo esto debe de acontecer, porque la palabra de Dios lo dice. Y hace 2, 3, 4 meses hemos venido enseñando estas cosas. Entonces, obviamente no nos ha tomado por sorpresa. Quizás la sorpresa para nosotros ha sido que ha sido muy rápido, ¿no? Pensábamos que estos sucesos iban a acontecer todavía de aquí a unos cuantos años. Eso es la sorpresa para nosotros. Pero sabíamos que cosas como estas van a acontecer y van a seguir sucediendo. Así que no es el temor lo que nos gobierna, es el darnos cuenta que lo que Dios ha dicho es verdad. Y si esto está aconteciendo, también acontecerá lo otro que la palabra de Dios dice. ¿Y qué es lo que dice? He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Así que lo que reina en nuestro corazón es fe, es expectativa, es esperanza, ¿no? Pero obviamente también por otro lado nos aflige. ¿Qué nos aflige? El que hay muchos, como tú quizás que me escuchas, que aún no has venido a los caminos del Señor. Y nuestra aflicción es esa, porque el Señor dice, Él quiere que todos sean salvos. Y como iglesia, como hijo de Dios, queremos que tú conozcas al Salvador que nosotros hemos conocido. Y el que hoy gobierna nuestras vidas y puede traernos paz en medio de la tormenta, como dice por ahí un cántico, ¿no? Solo con Cristo podemos tener paz en medio de la tormenta. Así que ya saben, el día miércoles entonces, Iglesia del Señor, estamos
en ayuno y oración. Los detalles los estaremos informando en estos días. Entonces, para terminar, 3 son los propósitos de la iglesia y que se siguen cumpliendo y se deben seguir cumpliendo, no importa la situación, el estado en el que uno se encuentra. 1, adorar a Dios, hacerle fiesta al Señor cada día. El segundo, seguir dando testimonio, predicando o evangelizando, como se le conoce. La palabra de Dios lo llama dar testimonio. Tenemos que seguir predicando. Verbalmente, digitalmente, en fin, todos los medios. Y lo tercero, que la iglesia tiene que seguir siendo ¿qué? Edificada y servir a su Señor. Hoy no lo podemos hacer quizás en los ministerios que uno estaba cumpliendo anteriormente, pero bueno, aprovechemos lo que hacía esta mujer. Le servía con ayunos y oraciones. La iglesia tiene que seguir siendo edificada, tiene que seguir sirviendo a su Señor. Así que los que dicen, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, ahí está. Si tú eres iglesia, ahí está lo que tienes que hacer, lo que tenemos que hacer. Y esto no depende de las circunstancias o situaciones. Amén. Entonces, no nos olvidemos de ello. El día de hoy también, y es algo que hacemos todos los domingos, ¿no? Si tú como amigo, como vecino, como contacto, algo que debes saber, que como iglesia participamos y celebramos de lo que la Biblia llama la mesa del Señor o del partimiento del pan. Algunos lo conocen mejor como la Santa Cena. Y obviamente, pues, como iglesia no podemos dejar tampoco de participar o de celebrar la mesa del Señor. Por eso que hemos informado a la iglesia para que en cada hogar, en cada casa, el día de hoy, en este momento, se pueda celebrar la Santa Cena. Amén. Como siempre lo hacemos. Sabemos que de todo lo que disfrutamos hoy, todo lo que tenemos hoy, fue obtenido en la cruz del Calvario. Fue obtenido a través del sacrificio de Cristo. Cuando Él se sacrificó, derramó su sangre, permitió que su cuerpo sea quebrantado. Todo lo que hoy tenemos proviene de esa cruz. Y Jesús dijo, todas las veces que celebráramos, ¿no?, esta comunión, esta mesa, hagamos memoria de ello. Hoy el mundo se enfrenta a una gran epidemia, una pandemia, ¿no? Porque está en todo el mundo. Es una enfermedad. ¿De dónde obtenemos la sanidad o la protección para esta enfermedad, para este virus? Obviamente eso emana de la cruz. Eso emana de la obra de Cristo. Amén. De su sangre derramada. La Biblia dice que hemos sido llamados para ser rociados con la sangre de Cristo. Y lo estamos. Nuestra redención se obtuvo en esa cruz. Nuestra justificación fue obtenida en esa cruz. El perdón de nuestros pecados fue obtenido en esa cruz. Y en realidad todo de lo que hoy disfrutamos, de las bendiciones, de su amor, de su gracia, el ser hecho, todo emana de esa cruz. Así que esta noche, pues, ahí en los hogares de cada uno de ustedes, hermanos, vamos a participar de la mesa del Señor. Espero, bueno, acá estoy con mis hijos, con mi esposa. Vamos todos juntos. Amén.
a dar gracias al Señor por su sacrificio. Si este virus va a ser contenido, si este virus va a detenerse, si esta enfermedad va a ir dejando cada vez más a las personas a este mundo, solo puede ser posible gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Porque Él cargó con el pecado de todo el mundo, para que su salvación pudiera ser ofrecida a todo el mundo. Así que todos los hermanos de la iglesia, amén, oremos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque no solo en este lugar, sino en cada hogar, en cada casa, hay iglesia. E iglesia, Señor, somos cada uno de nosotros que hemos creído en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Obra que en esta noche, a través del celebrar la mesa del Señor, recordamos. Y es donde está nuestra confianza y nuestra seguridad. El que vamos a ser librados de toda plaga, de toda peste. Plaga no tocará nuestra morada. No porque seamos especiales, sino por lo que tú hiciste en esa cruz, Señor, por nosotros. Y no solo por nosotros, sino por todo el mundo en realidad. Pero es necesario que crean, así como nosotros. Señor, en cada casa y hogar en esta noche, tu presencia y tu espíritu, Señor, sean palpables, sea manifiesto. Te damos gracias por este pan que representa tu cuerpo quebrantado en la cruz del Calvario por nosotros, donde llevaste nuestras enfermedades, nuestras dolencias, Señor, y donde ciertamente, Padre, podemos estar seguros y confiados de que así es, de que enfermedad no tocará nuestra morada, de que plaga no tocará nuestra puerta, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Ahí en sus casas, tomemos todos del pan. Amén. Asimismo, Señor, levantamos esta copa de bendición. Y qué bendición más grande, Señor, el haber sido recibidos en tu familia, el haber sido recibidos como hijos tuyos, Señor, el haber sido perdonados, limpiados, cubiertos de gracia, como dice esta versión en el libro de Efesios, Señor. Gracias porque por tu sangre tú nos salvaste, nos redimiste, limpiaste nuestras vestiduras, Señor, y es por tu sangre, por ese poder en tu sangre, que no solo somos salvos, sino también sanos, Señor, y en el cual, Señor, es la seguridad que tenemos para venir ante tu presencia, ante tu trono de gracia, y pedirte misericordia para este mundo, Señor. Misericordia para todos aquellos que no creen, para que se vuelvan a ti. Y gracia a sí mismo, Señor, para que cada uno de ellos sea recibido con los brazos abiertos por ti, Padre amado. Gracias te damos en el nombre de Jesús, ahí en sus casas. Amén. Tomemos todos de la copa del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque, Señor, tus propósitos se siguen cumpliendo y tienen que seguir siendo cumplidos por todos aquellos quienes somos iglesia, somos hijos e hijas tuyas. Gracias, Señor, por todos aquellos que nos han acompañado en esta transmisión. Puedan ellos, si es que no te conocen, conocerte. Abre su mente y su corazón para que ahí en sus hogares se postren un momento
y decidan poner su fe en ti, Señor. Sabemos que tú estás en todo lugar y que en todo lugar, Señor, tú te complaces de aquel que te teme, de aquel que proclama tu nombre. Aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y si tú estás ahí en tu casa y puedes tomar un momento para entregarle tu vida a Cristo, hazlo. Para que al igual que nosotros tengas algo de qué dar testimonio después, de cómo Él ha afectado y cambiado tu vida. La gloria y la honra sean para Dios. El Señor los siga bendiciendo y esperemos y oremos para que todo esto termine pronto y la familia de Dios pueda reunirse nuevamente para seguir adorando, para seguir sirviendo, para seguir predicando al Señor todos juntos. Pero ahora nos toca hacerlo en todos los lugares donde estemos. Dios les bendiga. Amén.